hemos llegado al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a ver en el mismo la descripción que hace Juan de lo que él está viendo, de lo que le está siendo revelado. Y a ese respecto, quiero citar al autor Evis Carballosa en su libro David y el reino mesiánico. Habla de lo que es la literatura apocalíptica y la describe de la siguiente manera. Es la literatura que se caracteriza por tener un contenido profético, por supuesto, con un contexto o fondo exílico, en este caso Juan exilado en la isla de Patmos, y la revelación se da por medio de visiones, el uso de símbolos y también la participación de un intérprete celestial que ayuda a entender el significado de lo que se está demostrando. Así que en este capítulo tenemos un buen ejemplo de lo que es este tipo de literatura. Así que preparémonos para iniciar con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 12. Entonces, no vamos a ver el capítulo entero, sino el de los versículos 1 al 9 por la longitud del capítulo. Pues sí, y si ustedes ya notaron, si lo leyeron, si no, pues ahorita vamos a ir viendo, pues está con bastante presencia de simbología y entonces vamos a ir trabajando para tratar de ir entendiendo todo lo que nos presenta este capítulo. Lo primero que vamos a ver en el primer versículo es que nos habla de una mujer, ¿verdad? Claro, esta es una imagen tomada de internet, donde están ahí los elementos que describe el versículo 1 y vamos a leerlo directamente, ¿verdad? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Bueno, se nos dice aquí que es una gran señal, eso que escribí ahí que es raro, seimeión, quiere decir señal en el idioma que está escrito en el Nuevo Testamento, y esto nos orienta, esta palabra nos da la idea de que la descripción que va a hacer Juan acá es simbólica, o sea, lo que él escribe acá no es literal, y precisamente como es simbólica, es necesario interpretar su significado. Si ustedes se recordarán, hemos dicho que el abordaje que hacemos para estudiar la Biblia es un abordaje que se llama gramático literal histórico, o pueden combinar las palabras de otra manera. Eso quiere decir que cuando se lee la Biblia, se va a leer entendiendo de manera natural lo que la Biblia enseña y en ocasiones vamos a encontrar figuras de lenguaje. Esas figuras de lenguaje se deben de interpretar como tales o bien cuando tenemos símbolos. Hace poco, cuando estábamos estudiando el libro de Daniel, mencionábamos que existe un género de literatura que se llama apocalíptico y una de sus características es que presenta símbolos, como los que tenemos en este capítulo. Como vemos que hay una mujer, surge una primera pregunta y es, bueno, ¿quién es la mujer? Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis vamos a encontrar autores diferentes que nos ofrecen explicaciones diferentes. En cuanto a quién es la mujer, por ejemplo, a un par de autores que revisé, ellos indican que la Iglesia Católica, dentro de pues algunos de ellos, interpretan que la mujer es la Virgen María, ¿verdad? Y por supuesto, como está embarazada, pues por el niño, por la primera venida de Jesús. Ahora, por supuesto, el pasaje este no está hablando de esa mujer, no está hablando de la Virgen María. Otros autores dicen que la mujer es la iglesia. Lo único que recuérdense que la iglesia se derivó de Jesucristo. O sea, no fue la iglesia la que dio a luz a Jesucristo, sino hablamos metafóricamente, es que a partir de Jesucristo la iglesia vio la luz. Así que por esta razón no consideramos que la mujer sea la iglesia. Entonces vamos a ayudarnos de otras escrituras para tratar de entender quién es esta mujer. ¿En dónde más aparece esta imagen que vemos en el versículo 1?
Si ustedes se van a Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10, tenemos ahí una escena donde José está compartiendo con su papá, aunque lo había hecho ya con sus hermanos, sobre una serie de sueños que tuvo. Uno de esos sueños es el que relata acá. Dice, entonces José, por supuesto, tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he tenido otro sueño. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y como ustedes se pueden dar cuenta, estos son los elementos que aparecen aquí en el versículo 1 del capítulo 12. Se nos dice que estaba esta mujer iluminada como por el sol, que emitía esa luz como la del sol, que estaba parada sobre la luna y que tenía, en este caso, 12 estrellas alrededor de su cabeza. Aquí en el sueño, por supuesto, dice que hay 11, porque la 12ª estrella es José mismo, ¿verdad? Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió diciendo, ¿qué sueño es este que has tenido? Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti. Y claro, usted conoce la historia, ¿verdad? Que esto literalmente pasó precisamente cuando José ya estaba en Egipto, pero este pasaje también lo que nos está ilustrando es toda esta imagen que está aquí en Génesis, pues lo que nos está hablando es de la nación de Israel, porque precisamente de Jacob y de su esposa y de los 12 hijos que tuvo, surgió la nación de Israel. Así que entonces nuestra respuesta es que la mujer que está aquí en este pasaje es Israel como nación. La imagen de mujer encinta, por ejemplo, también la vamos a encontrar en otros pasajes del Antiguo Testamento. Aquí no están todos, solo ejemplo, ¿verdad? En Isaías 27:17 se nos dice, como la mujer encinta y cercana a dar a luz que se retuerce y grita en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Y cuando dice hemos sido delante de ti, pues se refiere a los israelitas. Entonces, el uso de una mujer encinta para referirse a un pueblo, a una nación, no es nuevo aquí en Apocalipsis, ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Hay otro versículo en Miqueas 4:10, vean esta parte, dice, sufre dolor y gime como una mujer que da a luz, oh hija de Sión, porque ahora saldrás de la ciudad, habitarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada y allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. De nuevo, lo que estamos ilustrando es que el que se tome la imagen de una mujer embarazada, pero que una mujer representa a un grupo étnico, a una nación, en este caso Israel, pues ya lo encontramos en otros pasajes en el Antiguo Testamento, donde se compara a Israel con una mujer embarazada. Así que repetimos, la mujer que aparece acá es Israel. Ahora sí, identificada la mujer como Israel, entonces, por supuesto, el niño que va a nacer es el Mesías, el ungido, o sea, Jesucristo, y por supuesto, en su primera venida. Jesucristo naciendo en el seno de la nación escogida. Así que en pocas palabras, este primer versículo nos habla de Israel y nos habla de Jesucristo, el Mesías, y nos está hablando de cuando vino en su primera venida. A partir de entonces del siguiente versículo vamos a encontrar otro símbolo y ahora nos va a escribir a un dragón con 7 cabezas, con unos cuernos, con unas diademas. Voy a comentar toda esta imagen después del versículo que vamos a ver, pero dice el versículo 3, y apareció otra señal en el cielo. De nuevo, si ustedes se fijan, las señales aparecen en el cielo, menciona acá, ¿verdad? El versículo 1 y el versículo 3. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas tenía 7 diademas. La verdad que cuando uno mira toda esta simbología, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Recuérdese, hemos dicho que esto no es literal. No nos está hablando Juan de que a un futuro va a haber un dragón literal, sino esto tiene un significado que vamos a buscar estudiar. Sin embargo, solamente a manera uno de mini paréntesis, fíjense que algunos opinan que de este versículo
es donde salió toda la imagenología, o sea, todas las imágenes que se formaron culturalmente acerca, obviamente aquí creo que ya todos sabemos de quién está hablando este dragón, ¿verdad? Por supuesto que está hablando del diablo. Y ustedes ahora verán, porque cuando buscamos imágenes, al diablo lo ponen rojo, lo ponen siempre con cachos, ¿verdad? Y otras características. Bueno, pues se cree que fue de este versículo donde salió esa imagen de cómo podría ser el diablo. Yo les voy a enseñar unas imágenes para que vean lo clásico. Por un lado, miren, de su lado izquierdo, el primero arriba, el más feo, ¿verdad? Pues esas son las imágenes que en las películas nos ponen del diablo, ¿verdad? Así rojo con unos grandes cachos, ¿verdad? Y todo lo demás por los famosos cuernos que menciona, ¿verdad? Y miren, aquí también hay otros. Y por supuesto, horrible, es espeluznante. Bueno, esta es otra clásica, ¿verdad? Esta que tenemos acá. Hasta hay máscaras y todo para el diablo. Hay un equipo de fútbol aquí que su mascota es un diablito aquí de Guatemala. Ahora, interesante. Por supuesto, si el diablo fuera así, en el momento que cualquiera de nosotros tuviera contacto con él, sale corriendo, me explico. Y todos pues, huirían de él. La realidad es que el diablo no se presenta de esa manera. Yo les pongo de este lado, esto es Hollywood y las productoras de películas, ¿verdad? Hace algunos años vino esta película que se llamaba Al diablo con el diablo. Ahora imagínense aquí el diablo, si usted deduce quién es, pues es esta patoja, ¿verdad? Elizabeth Hurley. Pues imagínense que el diablo fuera un mangazo así, ¿verdad? Ese, así, con esa imagen es más fácil que pueda seducir y engañar a los seres humanos. Ahora, van a notar algo que les voy a decir ahorita. Fíjense que de este otro lado, esto es reciente. Actualmente en Netflix hay una serie que se llama Lucifer, perdón. Ahora imagínense que aquí en este caso este es el que hace el papel de diablo, ¿ah? Un muchachón así, galanote, ¿verdad? Y todo lo demás. Bueno, solo por mencionarles, ahora, ¿qué común encuentran ustedes en todo esto? El color rojo, ¿ya se fijó? Rojo, rojo, miren, rojo, el vestido rojo, rojo, la camisa roja, ¿verdad? Entonces hay imágenes que han sido tomados que surgieron de este versículo. Ahora vamos a regresar entonces a nuestro pasaje aquí para darnos una idea de las imágenes que surgieron. ¿Quién es este dragón? ¿Quién es el dragón? Eso más adelante el versículo 9 lo dice, se refiere al diablo, es Satanás. Y como dijimos, la descripción es simbólica, o sea que no es un dragón literal. Por lo tanto, esta descripción tiene que ver más con su personalidad y sus capacidades. O sea, está describiendo al diablo, a Satanás, por medio de esta imagen de un dragón. Entonces vamos a entender qué es lo que nos quiere comunicar Juan o lo que quiso comunicar el Señor a través de Juan. De los autores que estoy revisando, uno de ellos es Evis Carballosa. Este es español, vive en el norte de España, está vivo todavía, maestro de Biblia. Fue rector aquí en el Seminario Teológico Centroamericano. Y el otro es un autor anglo que se llama Dennis Johnson. De los dos saqué estas descripciones que se derivan de este versículo. A ver, gran dragón. Esa imagen de gran dragón nos dice que como criatura es grande. ¿Y grande en qué sentido? Para oponerse, tratar de oponerse al plan de Dios. Y lo hace en grande. O sea, si alguien ha trabajado duro por oponerse a las cosas de Dios, es precisamente Satanás, ¿verdad? Se nos dice que es rojo. La Reina Valera dice escarlata, es lo mismo, es rojo. Rojo, la interpretación que dan estos hermanos es que es el color de la sangre. Esto se relaciona con el homicidio y obviamente el diablo es un homicida, como dice Juan 8:44, que el diablo es un homicida desde el principio, ¿verdad? Así que si usted quiere pensar en quién estuvo detrás del primer homicidio de Caín matando a Abel, pues ahí tenemos ya este homicida que lo es desde el principio. También la misma imagen de dragón, pues nos está describiendo un monstruo. Cuando ustedes leen un poquito más sobre los distintos comentaristas,
descripciones de monstruos en muchas de las culturas de aquellos días, de los países e imperios que estaban cerca de la zona de Israel. Existen descripciones de este tipo de monstruos variados, ¿verdad? Y aquí en esta literatura pues lo tenemos. ¿Qué nos da esta imagen? Es un ser desfigurado, depravado, que ejemplifica la distorsión de la creación. Y hay un poco más. Las 7 cabezas. Se recuerdan que el número 7, aunque usualmente decimos que tiene que ver con perfección, en este caso no estamos hablando de eso, pero sí el 7 puede tener el significado de plenitud, pleno. Entonces aquí lo que se entiende es que el que tenga 7 cabezas nos está diciendo que Satanás es astuto, que tiene una sabiduría oscura, pero tiene sabiduría. Por otro lado, tiene liderazgo y tiene un propósito inteligente. O sea, Satanás es hábil y se ha desenvuelto por la historia de la humanidad queriendo bloquear toda la obra del Señor, tratando de llevar a los seres humanos a que se alejen de Dios. Se recordará que allá en la parábola de la semilla, ¿verdad? Ya aparece donde dice que es el que quita la semilla, ¿verdad? Para que la gente no crea. Luego nos dice que tiene 10 cuernos. Los cuernos en el Antiguo Testamento están asociados con poder. El tener 10 cuernos quiere decir entonces que este enemigo de las almas, este diablo, es poderoso, tiene un gran poder. Pero ojo, tiene un gran poder, pero no es todopoderoso. Entonces hay que entender esa diferencia. Las 7 diademas dicen que tiene autoridad para influenciar a otros, tiene capacidad de dominio. Y vaya si no, se recordará cuando allá en la tentación que quiso hacer con el Señor Jesús, específicamente en Mateo 4:8, cito aquí ese momento, dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, a Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y esto lo utilizo como un ejemplo precisamente de la capacidad de dominio que tiene Satanás, porque ahí le estaba diciendo como quien dice, todos los reyes de la tierra, todos los reinos de la tierra me pertenecen y yo te los puedo dar si me adoras. Por supuesto, ya sabe que la respuesta del Señor Jesús en las 3 tentaciones, todas fueron con la palabra de Dios. Agrega el versículo 4, la cola, o sea, la cola de este dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Partamos el versículo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Se refiere a los ángeles que cayeron junto con Satanás. Cuando uno estudia toda la escritura, vamos a encontrar que cuando a Satanás era llamado el lucero de la mañana, Satanás, si ustedes se recordarán, era un ángel de una alta jerarquía, de grandes capacidades y virtudes, pero un día se le subió a la cabeza y pretendió ser Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Y Satanás es un ser creado, ínfimo y pequeño, pero se le subió. Y esa fue la razón de su caída. Pretendió hacerse igual a Dios, pero no se vino solo. Como nos afirma aquí, arrastró la tercera parte de las estrellas y lo que se está refiriendo es a una multitud de ángeles que él jaló junto con su caída. Dice acá que el hecho que fueron arrojados a la tierra explica la alta actividad demoníaca durante la primera venida de Jesús. Se recuerdan los relatos ahí en los evangelios, había mucha actividad demoníaca y también se va a incrementar en los tiempos finales, estos que estamos estudiando aquí en Apocalipsis, y por supuesto la actividad demoníaca ha estado presente pues desde la época de Jesús y antes hasta nuestros días, solo que en épocas se incrementa más como las que estoy mencionando acá. Dice el mismo versículo que el dragón, Satanás, estaba de pie delante de la mujer. ¿Y qué quería hacer? Devorar a su hijo. En pocas palabras, matarlo, ¿verdad? Vayámonos a Génesis 3:15. Esta es una historia antigua.
cuando se da la caída de Adán y Eva, cuando pecan, cuando pierden su comunión con Dios, pues Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahora bien, está hablando precisamente a este versículo, algunos le llaman el protoevangelio, porque desde ahí del inicio ya se está anunciando el trabajo, la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo es la simiente, la descendencia de la mujer que va a herir a Satanás en la cabeza porque lo va a derrotar plenamente, y esto se dio, la victoria que tuvo Cristo en la cruz. En el pasado, el diablo hizo muchos intentos para evitar que Jesús realizara su labor redentora. Y esto empieza aún desde antes de que Jesucristo viniera, naciera para adquirir su parte humana. Aún antes de eso, Satanás estuvo atacando a Israel de muchas maneras. Un ejemplo, por ejemplo, fue allá en Egipto, pues por mencionar algo, cuando el faraón manda a matar a todos los niños varones que estaban naciendo, y aún esa misma esclavitud que tenían sobre Israel era un intento de acabar con esa nación, porque de esa nación iba a venir el Mesías. Y vamos a ver que una vez que salieron de la esclavitud y estuvieron en Israel, eran atacados por múltiples reinos y todo lo demás, y luego grandes imperios que lograron derrotar a Israel. El reino del norte se lo llevan cautivo. Este domingo estudiábamos cómo se llevaron cautivo a Judá, el reino del sur. Intentos de Satanás de exterminar a Israel, sin embargo, Dios siempre lo estuvo protegiendo. Aquí anoto yo que dice atacando a Israel de muchas maneras, externas e internas. Por ejemplo, los ataques de otras naciones sobre Israel son ataques externos. Pero ¿saben cuál es la parte interna? Es corrompiendo a los israelitas para que se fueran en pos de otros dioses, para que abandonaran a Jehová su Dios. Ese era un trabajo de Satanás que estaba haciendo por años, siglos y siglos, ¿verdad? Desviando al pueblo de su verdadero Dios, y por esa razón Dios los disciplinó con estos dos eventos, con los asirios y los babilonios, en donde los saca de su tierra con una medida disciplinaria y luego los vuelve a regresar. Ahora aquí voy a hacer una aplicación para nosotros. Esa estrategia de Satanás no solo era con Israel, también la hace con la iglesia. Está trabajando, vamos a ver más adelante el trabajo que hace con los creyentes, porque lo que está buscando hacer es nulificarnos, que nos alejemos, que nos enfriemos, que no estemos en comunión con Dios, que no estemos en comunión con la congregación local. Satanás sigue haciendo un trabajo como esos. Bueno, por otro ejemplo, en la historia, la acción de Herodes, cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. El objetivo era matar a Jesucristo, ¿verdad? Lo cual pues no se dio, por supuesto, pero fue otro intento. Ya Jesucristo, habiendo crecido y para empezar su ministerio, trató de tentarlo, como que dice, hacerlo caer, bloquear su proceso para redimir a la humanidad. Y por supuesto, no lo pudo hacer. También intentó, dijo, tal vez si muere, ¿verdad? Y entonces a manos del Imperio Romano se decreta la pena de muerte. Pero le salió el tiro por la culata porque precisamente a eso venía Jesucristo, a morir para pagar por nuestros pecados y redimirnos, comprarnos, darnos la libertad. O sea, Satanás no pudo, ha fracasado. Continúa el versículo 5 diciendo, hablando de la mujer, ¿verdad? Que es Israel. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. 3 cosas vamos a ver acá en este versículo. Número 1, ella dio a luz un hijo varón. Aunque Jesús nació biológicamente de María, ¿estamos? Aquí se refiere a que provino de Israel como nación, o sea, como nación que dio el Mesías al mundo, o sea, proviniendo de Israel. Entonces, repasamos que aquí lo que nos está diciendo es que esta mujer es Israel porque de Israel viene el Mesías para cumplir su tarea redentora. La siguiente parte dice,
ha de guiar, esa palabra guiar, otras versiones dicen regir, otras dicen gobernar, y en realidad la palabra que se utiliza ahí en el original es una palabra que tiene el sentido de apacentar. Lo único que la segunda parte nos la pone un poco difícil porque dice que va a hacer esta acción con todas las naciones y lo va a hacer con cetro de hierro. O sea, va a guiar, gobernar, apacentar y regir, pero lo va a hacer de manera firme. Esta imagen viene del Salmo 2, versículos 8 y 9. Quizás usted ya lo ha leído. Dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es lo que está en el Salmo 289. Miren, el que tenga un cetro de hierro, lo que quiere decir, o un cetro o vara de hierro, es que su reinado es irresistible e inquebrantable. Cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, viene a reinar y nadie se le va a poder oponer. Así que, como podemos ver en este versículo, vamos a tener un salto enorme porque nos va a ir desde que nace Jesucristo el Mesías en su primera venida, pero cuando se refiere al cetro de hierro, se está hablando de su segunda venida, que es cuando viene a reinar. En un solo versículo encontramos una historia separada por un par de miles de años. Y el versículo termina diciendo esto: y su hijo, este que nace de esta mujer, dice, fue arrebatado ante Dios y su trono. Usted sabe que esto tiene que ver después de que Jesucristo resucita y entonces parte con el Padre a estar a la derecha de él. Como resultado de su obra en la cruz y su triunfo en la resurrección, ahora Jesucristo está ocupando su lugar de privilegio con el Padre. Bueno, esto es lo que quiere decir este versículo 5. Vamos al versículo 6. Y la mujer dice, huyó al desierto. Se recuerda que Satanás pues estaba ahí en acoso, ¿verdad? Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. De nuevo, toda esta simbología que tenemos que ir entendiendo e interpretando. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar un lugar que Dios había preparado. El versículo, el pasaje, no nos dice dónde. Muchos o algunos de los estudiosos del tema tratan de imaginarse dónde podía ser esto. Si usted ha leído un poco o ha visto fotos de la zona de Medio Oriente, hay una ciudad que, por cierto, es muy hermosa, no la conozco, yo solo la he visto en fotos, una ciudad que se llama Petra, que está prácticamente labrada sobre roca y es un lugar clave estratégico porque para llegar ahí es un lugar muy estrecho, entonces es fácil de defender. Aquí este solo es una teoría, ¿verdad? Algunos escritores creen que ese lugar podría ser Petra, donde Israel huye en esta temporada y es protegida. Pero lo que podemos decir es que donde sea que vaya, dice que es a un lugar desierto, un lugar que Dios tiene preparado. No importa dónde sea, es un lugar donde Dios la va a proteger, a los miembros de la nación de Israel, ¿verdad? Dice que allí va a ser alimentada, eso quiere decir que Dios la sustentará. Uno de los autores que consulté me llamó la atención, me hizo pensar y por eso lo comparto con ustedes. Él dice, miren, ¿será que esta escena de Israel yendo, huyendo y siendo cuidado y protegido por Dios tendrá alguna relación con Mateo 25:35? Y me pareció interesante. Esta sección dice así el 35 y el 40b. Cuando Jesucristo está en el periodo final, acuérdense que el Mateo 24 y 25, Jesucristo está describiendo el final de todas las cosas, ¿verdad? Y en el 25 es cuando se reúne con algunas personas y entonces les dice a unos, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron.
Bueno, este escritor básicamente me parece que es Elvis Carballo, o sea, él dice que él cree que este tiempo en que Israel tuvo que huir y dice que Dios la sustentó, pues que Dios usó a personas que cuidaron a los israelitas con todo este tipo de acciones y que son a los que se refiere Jesús en Mateo 25. Bueno, una interesante postura me llamó la atención. El hecho importante es que quien las va a cuidar es Dios. ¿Cuánto tiempo va a ser esto? Dice que va a ser durante 1260 días. Se considera que esta escena donde Israel tiene que huir a ese lugar desierto donde Dios la va a cuidar, eso va a suceder en la segunda mitad de la semana 70. Se recuerda que estamos hablando que lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis prácticamente desde el 4, 5, 6 en adelante hasta por el 20, se está describiendo precisamente un periodo de 7 años espantosos, que es el periodo de la tribulación. Ese periodo va a tener relativa paz durante los primeros 3 años y medio, pero a partir de la segunda mitad la cosa se pone seria. Así que se considera que esto va a suceder en la segunda mitad. Estos 1260 días equivalen a 42 meses. Vamos a ver estos tiempos aquí en distintas partes del Apocalipsis. Estos 42 meses también es lo mismo que decir 3 años y medio, o como se describe en otra sección, tiempo y la mitad de un tiempo. Todo esto es 3 años y medio. Por cierto, se considera que coincide este tiempo con el que ya vimos en Apocalipsis 11:2. Se recordarán que a Juan se le dice que mida el templo, pero en el 2 le dice, deja aparte el atrio de afuera del templo, no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses, o sea, el mismo tiempo que son 1260 días. Jesucristo, allá en Mateo 24, dice que cuando se vea esta abominación desoladora de la cual habló Daniel, y la abominación desoladora, la vamos a ver más adelante, es cuando el anticristo pretende que lo adoren como Dios y entra ahí al templo en Jerusalén. Y entonces dice, huyan. Y posiblemente aquí estamos viendo este tiempo de huida, que es un tiempo muy difícil. Versículos 7 y 8. Diciéndonos esto, por acá nos menciona entonces de pronto Juan, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Bueno, veamos a ver algo. Aquí les puse solo para ilustración, esta es una pintura. Ahí tiene usted la explicación. Dice el título de la pintura es San Miguel expulsando a Lucifer y los ángeles rebeldes. Más o menos hecha por 1622. El autor es Rubens, es de Bélgica, nació en Alemania, pero trabajó y se desarrolló en una zona de Bélgica que se llama la zona flamenca. Solo les menciono algo curioso. Fíjense que por esta época, acuérdense que la reforma se inicia allá con Martín Lutero el 31 de diciembre de 1517. Por ahí surge, ¿verdad? Cuando clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero para 1622 ya se había dado lo que se llama la contrarreforma, que fue la reacción de la Iglesia Católica contra todo este movimiento de reforma que se había dado en distintos países. Bueno, este es solo un dato curioso. Fíjense que algunos interpretaban en aquel momento esta escena de Miguel expulsando y batallando contra el dragón y sus demonios. En ese momento lo interpretaban como que Miguel y sus ángeles era la Iglesia Católica y el dragón y sus seguidores eran los protestantes. Eso es solo un dato curioso de cómo se entendía este versículo en aquel momento, ¿verdad? O sea, ahí los buenos eran los católicos y los malos eran los protestantes. Bueno, solo es un dato curioso ahí. Bueno, dice, estalló entonces una guerra en el cielo. Hemos estado viajando del cielo a la tierra. Si ustedes se fijan, empezamos versículo 1, versículo 3, diciendo que apareció una señal en el cielo, pero luego nos lleva a la tierra. Ahora nuevamente, pues nos ubica una guerra en el cielo. Aunque, anoto aquí, espero que no sea muy confuso, este es el
mero cielo. Lo que quiero decir es que el cielo que refleja el versículo 1 y 3 no es el mismo cielo que está hablando acá de esta guerra en el cielo. Aquí estamos hablando de ese lugar donde está, por así decirlo, pues la presencia del Señor, donde tienen acceso los ángeles que están con él, pero que durante un buen tiempo también Satanás y algunos de sus seguidores han tenido acceso. Si usted se pregunta cómo es esto, lea el libro de Job. Usted se va a recordar que se nos describe en el primer capítulo que estaba Dios y dice que vienen los hijos de Dios y de pronto por ahí venía también Satanás. Y es cuando se da ese diálogo acerca de Job. O sea, lo que sabemos es que Satanás tiene acceso con Dios y, oiga, pero no crea que es para irlo a adorar. El trabajo de Satanás es estar acusando a los creyentes. Lo ha hecho desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ese ha sido su trabajo, estarlos acusando. Por eso Juan nos dice que tenemos un abogado defensor, a Jesucristo el justo. Él es el que nos está defendiendo continuamente. Bueno, entonces en esta escena se nos describe lo que dice acá y la pregunta es, ¿esto ya fue? Se considera que esto que estamos viendo aquí es un hecho futuro que se va a dar en esa última semana de años de la que nos describe Daniel y que estamos estudiando acá. Se nos menciona que están Miguel y sus ángeles, al menos se menciona por nombre a Miguel. ¿Qué sabemos de Miguel? Es el único ángel en la escritura al cual se le llama arcángel. Entonces se considera que es un ángel de alta jerarquía. En Judas 9, ahí es donde se le llama. Pero ni aún el arcángel Miguel, y pues sigue la cita, pero se le identifica como arcángel. También aparece Miguel en el Antiguo Testamento, ahí con Daniel. Capítulo 10, 13. Cita, Daniel dice, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y luego en el 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Entonces, este Miguel, decimos un ángel de alta jerarquía, es el que dirige, lidera al grupo de ángeles de Dios contra precisamente Satanás, el dragón y sus ángeles, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Bueno, una batalla entre estos dos grupos, los últimos, o sea, el dragón y sus ángeles, fueron vencidos y consecuentemente ya no podían tener acceso al cielo. Ahora bien, una pequeña nota. Debemos de recordar que esta no es una batalla entre Dios y Satanás, sino entre pares. Cuando digo entre pares es porque Miguel y los ángeles, pues están, por así decirlo, al mismo nivel que Satanás y sus ángeles. Dios está muy, muy por encima de esto. Aquí anoto en el último párrafo, y estoy diciéndolo metafóricamente. Satanás es un microbio, comparado con Dios. O sea, Dios ni siquiera entra en eso porque Él está con una grandeza extremadamente superior. Por eso esta batalla se da a nivel de ángeles. Y menciono esto porque para que no creamos, sí, Satanás es poderoso, pero no le llega ni al talón, metafóricamente hablando, a nuestro Dios. Estaba oyendo a un predicador y puso un ejemplo y dijo, solo por tener una idea así que nos ayude a entenderlo un poco, dijo, imagínense que ustedes pusieran a Justin Bieber a su izquierda a pelear con Dwayne Johnson, conocido como La Roca. Ustedes no tienen ni duda, ¿verdad? El Justin Bieber no tiene la más mínima posibilidad. Pues él decía ese ejemplo, miren, ni siquiera lo mencionamos. Satanás no es para nada rival de Dios. Es un enemigo vencido que es muy, muy por abajo. Es un ser creado, mientras que Dios es el creador todopoderoso. Eso es lo importante que debemos de tener en nuestra mente. Versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Quiero que noten que 3 veces, aquí se los puse en otro color, se repite que fue arrojado, fue arrojado, fue arrojado, fueron arrojados. O sea, el énfasis está en que fueron, bueno,
Se expresa como que fuera un pasado, pero en realidad es un evento que todavía no ha sucedido, va a suceder en el futuro, va a ser expulsado, no va a tener más acceso a la presencia de Dios, Satanás y sus demonios. Bueno, es en este verso 9 donde se desvela explícitamente la identidad del dragón, aunque nosotros ya sabíamos quién era. Si le inquieta la palabra desvela desde hace algunos años, nosotros antes decíamos devela, pero ahora se acostumbra a decir desvela, que es cuando usted quita un velo y descubre algo. Por eso es aquí donde se descubre explícitamente quién es este dragón. Ahora veamos algunos detalles de los nombres que menciona este versículo y con esto vamos a ir terminando. Dice, serpiente antigua, evoca al Edén, o sea, nos trae recuerdo de lo que pasó allá, ¿verdad? La serpiente con Eva. Nos da la idea de sutileza para engañar y a la vez su tenacidad para llevar al ser humano al pecado. Esto es lo que caracteriza precisamente a este dragón, que es Satanás, ¿verdad? La actitud continua para motivar, estimular, tentar y llevar al ser humano al pecado. Como diablo, la palabra diablo quiere decir calumniador, difamador, falso acusador, porque acusa falsamente. Satanás quiere decir adversario, oponente, contrincante. Y nos dice el versículo que es engañador. Vamos a ver esto de engañador. Como engañador empezó en el Edén y lo ha seguido haciendo a lo largo de la historia. 1 Corintios 11:3 dice Pablo, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se han extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. O sea, sigue engañando. Versículo 14. Tomemos en cuenta esto. Y no es de maravillarse. Está hablando Pablo sobre los falsos maestros que se disfrazan como que fueran buenas personas. Y entonces dice, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Con esto lo que quiero notar es que obviamente Satanás no se nos va a presentar como un dragón rojo, ¿verdad? Como ese tipo espeluznante que da miedo y todo lo demás, sino miren cómo dice que se disfraza como ángel de luz. Satanás para lograr sus resultados presenta su mejor cara, así como esas fotos que les enseñé ahí de esas películas, ¿verdad? Así es como hace su tarea de seducción y de engañar. Bueno, como dice que es engañador, yo recomiendo esto, hablándole a cada uno de los que están en el estudio, no seas engañado. Mire, 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. 1 Pedro 5:8, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es una llamada de atención a nosotros. Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra y como dice aquí, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Una nota, no olvide que Satanás no es omnipresente. No crea que él puede estar en todos lados. Él solo puede estar en un lugar a la vez. O sea, tampoco es tan fabuloso. ¿Verdad? No es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Pero tiene compinches. O sea, todos sus demonios lo están ayudando en esa tarea que hemos estado viendo acá. ¿Cómo sabes que no estás siendo engañado? Y aquí aterrizo. Puede ser que el diablo te diga, no existo. Eso es parte del engaño del diablo, hacerle creer a la gente que no existe. Y si usted, pues, considera que algo no existe, usted no se va a preocupar. Si usted fuera por una calle donde le dicen, aquí no te preocupes, aquí no asaltan, entonces usted va a ir despreocupado y cuando siente ya lo asaltaron porque usted no estaba tomando en cuenta que podía haber peligro. Así que la gente considera que Satanás no existe, pues no se va a cuidar. O la otra opción de su engañamiento es que le dice, ignórame. O sea, no pienses en mí, no te preocupes. Y entonces ahí es donde nos cae y nos daña. ¿Qué otro engaño puede tener Satanás? Y eso lo hace también a través de sus demonios. Mira cómo estás, ya ves cómo te está yendo de mal. Dios no te quiere. Ya te abandonó, mira, te quitaron el trabajo, te enfermaste. ¿Por qué no te sana?
Mira, a ver, y no que Dios es poderoso, ¿por qué no te sana? Ya viste, Dios no te quiere. Es otra mentira del diablo. ¿Qué otra mentira hace el diablo? Lo volviste a hacer, ¿verdad? Pecaste, qué descarado. Y no me vas a decir que le vas a ir a pedir perdón otra vez a Dios. Mira cuántas veces has pecado de esa manera y vas a ir todavía a pedirle. No, ya no, olvídate. Eso ya Dios ya no te va a perdonar. Eso es mentira. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otra mentira, no podés, sos un fracaso, no servís, ya date por vencido, ahí quédate. ¿Ves? Nadie te quiere, ya no te congregues, ya no te metas al estudio de los lunes ni cualquier otro estudio, mucho menos el día domingo si no te quieren, ya ves, ni te llaman, ni te saludan, te ignoran, ya estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, si usted está viviendo una situación difícil en su vida, no se deje engañar. Si tiene un problema de salud, problema económico, un problema familiar, lo que sea, Dios le ama y Dios lo cuida. No se deje engañar. Dios está interesado en su vida. Si usted acude a Él, Dios va a obrar en su vida. Dios es experto en lo imposible. Lo que para nosotros pudiera parecer imposible, para Dios no lo es, porque Él es todopoderoso. Así que, como una lección práctica, tengamos cuidado. Este dragón es mentiroso, es engañador, es nuestro adversario y enemigo, pero Dios es nuestro Padre, Él está con nosotros. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Llegamos hasta acá, nos vamos a ver la próxima semana. Hemos podido cubrir aproximadamente la mitad del capítulo, así que nos tocará una siguiente clase para concluir el mismo a partir del versículo 10 en adelante, así que esperamos vernos la próxima semana.